En esta presentación continuamos con el tema que quedó pendiente relacionado con el poder constituyente derivado y el referéndum. En presentación anterior hemos señalado cuál es la lógica del poder constituyente derivado, como el poder constituyente originario, previendo la posibilidad de cambios en el desarrollo de su historia política, toma la precaución de diseñar el mecanismo conforme al cual cabrá reformar o modificar la Constitución, estableciendo un procedimiento mediante el cual una asamblea ordinaria contará con la competencia específica de realizar la reforma de la Constitución, para lo cual habrá de observar un proceso que puede consistir en prever una mayoría calificada para la aprobación del texto constitucional y evitar así, por lo tanto, cambios ligeros o muy fáciles y desincentivar el oportunismo o la fatuidad o las modas en los cambios de la Constitución, y a la vez que se señalan mayorías como un candado para evitar estos riesgos, también se señala que cualquiera que fuese la decisión que adoptara una asamblea en ejercicio de competencias constituyentes, que esta voluntad de la asamblea sea sometida a referéndum, a ratificación por el pueblo soberano. En esta presentación vamos a continuar con esta dinámica y vamos a señalar cómo es que el referéndum tiene lugar como esta fase posterior, luego de haberse vencido las primeras dificultades, que son el proceso que debe observar una asamblea ordinaria para aprobar una reforma constitucional. El referéndum, entonces, ocurre una vez que la asamblea ha concluido la deliberación y ha pasado la prueba de la reforma mediante la obtención de las mayorías que exige el texto constitucional. Algunas constituciones señalan que para aprobar una reforma constitucional se requiere la mayoría absoluta. Otras, como en el caso de la Constitución peruana, establecen en el artículo 206 una mayoría que puede variar dependiendo de cuál sea el camino que se utilice, conforme lo vamos a ver un poco después. Entonces, el referéndum está previsto como una manera de consolidar y convalidar la decisión que adopta la Asamblea Ordinaria en un periodo ordinario y no propiamente constituyente. La revisión que realiza la Asamblea es entonces ejercicio supletorio del poder constituyente. No lo hace como poder constituyente originario. El poder constituyente originario no se puede manifestar a sí mismo sino a través del poder constituyente derivado, que se le otorga a una asamblea con capacidades para darse la constitución política. Entonces, este ejercicio supletorio se realiza en la condición de poder constituido. El poder constituyente derivado desempeña su tarea según las reglas que el poder constituyente originario le ha impuesto, le ha señalado y le ha fijado en la Constitución. Luego de haberse observado las reglas de aprobación parlamentaria, la decisión de la Asamblea debe paralela y sucesivamente ser consultada y ratificada democráticamente por el soberano. No basta, por lo tanto, la aprobación de una reforma en sede parlamentaria, porque esta reforma debe ser sometida a ratificación en consulta popular por el pueblo. La revisión en sede parlamentaria prevé mayorías calificadas para su aprobación, y en el Perú las leyes de reforma constitucional no pueden ser observadas por el Poder Ejecutivo. Esta es otra nota bastante específica y característica del sistema peruano, porque se asume que el poder constituyente derivado solamente lo tiene el Congreso, no lo tiene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede interferir para nada con la voluntad constituyente que se le asigna a la Asamblea.
En el Perú, solo si no se aprueba la reforma con 2/3 del número legal de votos en 2 legislaturas, cabe que, con la aprobación con mayoría absoluta en la primera legislatura ordinaria, la aprobación de la Asamblea se someta a referéndum. Entonces, podemos ver en este cuadro cuál es la naturaleza constitucional del referéndum en el caso de la Constitución peruana. En ejercicio del derecho de participación política directa del soberano, el pueblo participará convalidando y manifestando su voluntad respecto a los alcances de la reforma. Recientemente, por ejemplo, durante el año 2018, se ha realizado un referéndum con una consulta sobre 4 aspectos de reforma constitucional, una de las cuales no fue aprobada por el pueblo, que fue el retorno a la bicameralidad. Los otros 3 puntos de la consulta sí fueron aprobados por el pueblo. Vemos entonces en este cuadro cómo hay 4 elementos a través de los cuales cabe determinar la naturaleza constitucional del referéndum en nuestro sistema constitucional. En primer lugar, en cuanto al origen, el origen en el caso del referéndum puede basarse en un proyecto de naturaleza institucional o en un proyecto de naturaleza popular. Es institucional cuando quien tiene la iniciativa de reformar la Constitución, como consecuencia de lo cual se llegará a un referéndum, es uno de los órganos del Estado. Y tiene un origen popular cuando el origen del proyecto de reforma constitucional es como resultado de una iniciativa popular, es decir, el pueblo presenta un proyecto de reforma constitucional y por lo tanto, una vez que el proyecto ha pasado por el trámite de la Asamblea, este proyecto que ha sido originariamente presentado por el pueblo es nuevamente sometido a ratificación, a convalidación o a rechazo por el propio pueblo. El segundo aspecto que permite caracterizar la naturaleza del referéndum en nuestro sistema constitucional es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento del referéndum? Vemos que hay 2 opciones, conforme se ve en este cuadro sinóptico, una característica que lo hace obligatorio y una característica que lo hace facultativo. ¿A qué nos referimos? Cuando el texto constitucional señala que el Parlamento debe aprobar la reforma de la Constitución, pero en el texto de reforma no se alcanza una mayoría de 2/3, pero se pasa la valla de la mayoría absoluta, si la reforma ha sido aprobada con la mayoría absoluta, es decir, con más de la mitad del número de votos de la Asamblea, si la Asamblea tiene 130 con 66 votos, quedaría aprobada la reforma constitucional. Pero si solamente se ha alcanzado esta mayoría absoluta y no se ha alcanzado la mayoría de 2/3, es obligación para que el texto de reforma quede aprobado que el pueblo obligatoriamente lo apruebe en un referéndum. La vía paralela es la que también se ha ido mencionando, en el sentido de que no es necesario, no es obligatorio el sometimiento a referéndum en nuestro modelo constitucional cuando la Asamblea, cuando el Congreso logra aprobar el proyecto de reforma constitucional con un voto de la equivalencia a 2/3 del número legal de votos de la Asamblea. Si son 130, con 86 votos, se podría aprobar el texto de reforma constitucional en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Entonces, el fundamento para el referéndum tiene el carácter de obligatorio y puede ser facultativo, solamente si es que la Asamblea logra pasar la valla de los 2/3. Pero también cabe que, habiéndose aprobado el texto constitucional con una mayoría equivalente o superior a los 2/3, facultativamente
este proyecto de reforma constitucional, no obstante haber pasado la valla de los 2/3, sea sometido a referéndum. No se puede cuando solamente se ha aprobado con una mayoría absoluta y es obligatorio que pase a referéndum. Pero si se ha aprobado con una mayoría de 2/3, facultativamente cabe que el pueblo se pronuncie sobre la reforma constitucional a través del referéndum. Y en cuanto a la oportunidad, como se advierte, el referéndum tiene lugar una vez que el texto ha sido aprobado por la Asamblea, por lo tanto es post legem, es un referéndum sucesivo o posterior, no ocurre como una condición anterior a la vigencia del texto. Una vez que ha sido aprobado por la Asamblea, solamente después de haber sido aprobado por la Asamblea el proyecto y por lo tanto teniendo la naturaleza de una ley de reforma constitucional, esta ley de reforma constitucional para tener validez tiene que ser aprobada mediante referéndum. Y en cuanto al criterio de la eficacia, eh, el referéndum, una vez que ha sido aprobado, tiene carácter vinculante, pero el contenido de este texto constitucional que ha sido aprobado por referéndum tiene una de dos naturalezas, o es constitutivo cuando se ratifica o cuando se innova algún extremo del documento constitucional, o puede tener un efecto abrogativo, es decir, como consecuencia del pronunciamiento del pueblo, cabe que se vete el texto que se ha sometido a referéndum o que el texto en el cual se deroga alguna norma constitucional quede efectivamente derogado y expulsado del ordenamiento constitucional. Entonces, el referéndum tiene eficacia vinculante, tiene carácter vinculante, obliga en cualquiera de estas dos formas, sea por su naturaleza constitutiva, cuando se crea una norma nueva o cuando se ratifican las que se han aprobado en la Asamblea, o cuando tiene carácter abrogativo debido a que el pueblo rechaza el texto constitucional o cuando aprueba el texto, pero el texto que aprueba en referéndum el pueblo permite la derogación de un precepto constitucional. Por último, podemos advertir que hay que hacer una diferencia que es válida para nuestro sistema constitucional, mediante la cual debe distinguirse la naturaleza del referéndum respecto del plebiscito. No debe confundirse una y otra instituciones. El referéndum es, por su propia definición, un mecanismo participativo que es propio de los modelos de democracia directa. Por lo tanto, en el sistema peruano nos encontramos ante un tipo de democracia que por su naturaleza es democracia representativa, que contiene elementos de un sistema de democracia directa como puede ser la iniciativa popular, como puede ser la revocatoria del mandato de las autoridades, excepto las de los congresistas, que no está permitido, o mediante el referéndum o los procesos de consulta popular. En el referéndum se consulta un texto normativo. El texto normativo solo rige luego de aprobado el referéndum. Se utiliza para ratificar un texto normativo elaborado previamente por el órgano legislativo, en tanto que el plebiscito, a diferencia del referéndum, no es un mecanismo propio de un modelo de democracia directa, sino un mecanismo propio de una democracia representativa. Es una válvula que utiliza la democracia representativa para conseguir la convalidación de una política o de la autoridad de la autoridad de un representante, de un gobernante durante el proceso regular de vigencia de la democracia representativa. El pueblo delega su soberanía política a un agente o delegado y este agente toma la decisión de carácter no normativo que luego se plantea como una pregunta que afectará la permanencia de dicha autoridad en el puesto. Importa esto un voto de confianza a una persona y se reserva para votaciones sobre materias no normativas o hechos de naturaleza política.